una pequeña introducción a lo que sería rectificadores controlados, para que recordemos, pues, qué más podemos encontrar ahí y qué vamos a encontrar en rectificadores controlados, para que se den cuenta, pues, que es muy, muy parecido a lo que veníamos trabajando pues, de rectificadores no controlados. O sea, vamos a cambiar es que en lugar de un diodo, vamos a tener es un tiristor. Ese es el único cambio que vamos a encontrar realmente en lo que tenga que ver con rectificadores controlados. Listo, entonces la metodología, solución y los análisis van a seguir siendo los mismos. Vamos a encontrar las mismas ecuaciones, pero ya en intervalos diferentes. Y pues de esa manera vamos a darnos cuenta que se mantienen de una manera pues bastante similar, ¿sí? Lo único sí que van a ver ustedes es que pues que ya si teníamos ¿qué? Algunas ecuaciones que van desarrolladas ya para intervalos definidos, aquí vamos a ver que, pues, que ya no va a ser así, ya va a ser más específico para cada caso que encontremos. Vamos a hacer unos minuticos como para que hagamos una introducción pequeñita y ya la clase entrante con ejemplos y vamos desarrollando los temas y las simulaciones para que ustedes pues, queden como con mayor tranquilidad del tema. ¿Listo? Entonces lo que vamos a comenzar esta parte es de rectificadores controlados. Rectificadores controlados de potencia. ¿Listo? Bueno, ahí ustedes creo que me pueden ver. Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor ingeniero. Vale, gracias. Entonces, los rectificadores básicamente lo que queremos es que hagamos la operación de características de un rectificador, conozcamos algunos tipos de los rectificadores controlados que existen, sus parámetros de rendimiento y, digamos, como ver el análisis y algo de diseño. Pues el diseño es mucho más sencillo o es idéntico que hacíamos con diodos. Y aprendamos algo de simulación, ¿sí? Pues lo que más aplique en nuestros diseños que vayamos a requerir. Y nos enfoquemos también en el efecto que va a tener la carga inductiva. ¿Vale? Entonces aquí vamos a recordar lo que es el SCR y el TRIAC. Acá es que es lo que vamos a utilizar. Los rectificadores controlados ya no vamos a utilizar diodos, ya vamos a utilizar SCRs o TRIACs porque ya tenemos, digamos que lo que vamos a tener es que este nombre que se le da a rectificador controlado viene específicamente es de este pin que vamos a tener. Entonces ya tenemos el diodo, que es nuestro elemento de semiconductor de dos capas semiconductoras. Ya tenemos el SCR o el TRIAC, que ya son de 4 capas. Entonces ya, a diferencia del diodo, que el diodo simplemente con que tengamos polarizado acá nuestro más menos en un diodo, básicamente con eso ya conduce, ¿cierto? Eh, Acá ya tenemos que una condición más, además de estar polarizado más menos, tenemos que tener un impulso acá, positivo con respecto a nuestro cátodo, para que así comience nuestra conducción. ¿Listo? Esta es la otra condición que tenemos. Acuérdense que esa es la condición de activación de un SCR. Aquí sí va a ser indistinto. Desde que yo tenga acá un más, ¿sí? Cuando esté negativo, entonces activará
activará en ese sentido, ¿sí? Cuando tenga acá un más y esté negativo acá, activará en este otro sentido. ¿Listo? Entonces, esas van a ser básicamente las condiciones de activación que voy a tener para un SSR y para un TRIAC. Diferencia más grande entre ellos, como acabamos de mencionar, mi SSR solo permite una dirección de conducción, ¿sí? Va a trabajar únicamente en un cuadrante de voltaje de corriente, ¿sí? Mientras que nuestro TRIAC va a trabajar en dos cuadrantes de nuestro voltaje de corriente. ¿Mm? Desventajas muy grandes que vamos a presentar acá. Ellos van a tener solo, bueno, forma de conmutación o de activación recomendada, las que acabamos de mencionar, ¿sí? Pulso positivo por el gate y polarización de ánodo-cátodo para el SSR o de MT-MT, MT1, MT2, sea el caso que corresponda para el TRIAC, ¿vale? Desventaja. Sería ideal decir que si le mando un pulso acá negativo, lo desactivara, ¿cierto? Sería lo ideal, pero esto no es así. Esto no funciona así. La única forma que se desactive es que mi corriente entre ánodo y cátodo o entre MTs, ya por debajo de la corriente de sostenimiento, que es un valor de corriente propia de cada dispositivo, de cada referencia, el fabricante lo da, o el datasheet lo encontramos en datasheet, dentro del cual, cuando mi corriente disminuye por debajo de ese nivel, mis uniones se vuelven a reorganizar y se cierra o se desactiva, la corriente sobre ánodo a cátodo vuelve a cero, ¿sí? O sea, queda desactivado o deja de conducir. Igualmente y la otra forma es que el flujo, o sea, que tenga un interruptor en alguna parte acá y abrir ese interruptor, ¿listo? Entre la fuente, abre un interruptor. Esas son las formas de desactivación que tengo. Es la desventaja que ofrecen este tipo de tistores. Entonces, que la corriente baje, o sea, en desactivación natural, que cruce por cero también, o sea, cuando mi onda baja aquí a cero, en este cruce por cero, se desactiva el tiristor. ¿Listo? Las formas de activación no recomendadas son que alcance el voltaje de acá sin voltaje de compuerta, sin corriente por compuerta, el voltaje entre ánodo y cátodo sea tan grande que rompa las uniones y lo dañe o lo destruya y lo convierta en un cortocircuito y reflujo de corriente, igual para el tiristor, para el TEC. ¿Listo? Estos serían algunos tipos de SCR. Recuerden que SCR es Silicon Control Rectifier o rectificador controlador de silicio. Su símbolo, su constitución, que este gate lo que me hace básicamente es polarizar esta unión, ¿sí? Y permitir conducción. Eso es lo que me hace el gate. Su equivalente transistorizado, el que tengo aquí, y estos ya son algunos encapsulados que yo puedo encontrar de SCRs. Básicamente el encapsulado lo que me va a definir es la capacidad o la robustez que tiene el SCR para trabajar. Entonces, dentro de más robusto voy a encontrar mi tiristor, mi SCR, pues mayor capacidad de corriente y voltaje voy a tener en él. Igual recuerden que la limitación más grande que tiene tanto el SCR como el TRIAC son los niveles de frecuencia a los cuales puede conmutar, que no son altos, son niveles de frecuencia bajos. También recuerden que los SCR son, digamos, que la renovación de los conmutadores para estado sólido, para control de energía. Eso es la electrónica de estado sólido. Digamos que se está migrando en gran cantidad. Entonces, otro nombre que reciben los rectificadores controlados
¿sí? Que ya vimos los rectificadores con diodos, ahora estamos viendo rectificadores controlados, que son los mismos convertidores de corriente alterna a corriente directa. Lo que les decía hace un momento, entonces, ¿su nombre de dónde viene? Su nombre viene de que mi diodo se activaba solo con polarizar y me hacía esto, ¿cierto? Bueno, esto no. Entonces, solo con tener polarizado mi diodo se activaba. Ahora, haciendo uso del gate, le vamos a decir que tiene un control de fase, donde yo determino que cuando coloque este impulso, cuando yo mande mi impulso por el gate, ese impulso es el que me va a determinar, ¿sí? Una corriente de gate de activación, un color que se vea, no se ve, ¿sí? Cuando yo mande esa corriente acá por el gate, ¿sí? Ese pulsito, ese pulso es el que me va a determinar que comienza a conducir. Entonces, si mi señal de fuente es esta, así, ¿sí? Entonces, esto se va a decir que va a ser controlado por fase. ¿Por qué por qué va a decir eso? Pues porque en esta parte donde no hay impulso, mi tiristor no está conduciendo. Solo va a conducir después que le mando el pulso. Dijimos que en el cruce, es decir, que esta señal que está en azul claro es la que le va a llegar a mi carga. Entonces, este gate me va a permitir controlar cuándo comienza a conducir, ¿sí? Y este es el parámetro que yo voy a llamar alfa, y vamos a verlo más adelante, ¿sí? Que va a ser donde inicia mi conducción. ¿Mm? Ese es el además que estamos colocando ahí. Esa compuerta gate me permite y se llama controlada por fase por eso, porque yo determino en qué punto de mi periodo, en qué ángulo voy a comenzar la conducción yo. Entonces yo controlo esa fase o ese ángulo de disparo o ese tiempo de conducción, digamos que yo lo controlo a mi antojo, ¿sí? Entonces de ahí viene que el nombre que yo puedo controlar por fase, que realmente es lo que yo controlo, no es la fase, sino el tiempo de conducción o el ángulo en el cual se dispara o se activa mi tiristor. ¿Listo? ¿Y cuando se apaga? Pues cuando vuelve aquí, el cruce por cero, por conmutación natural. Esto es el funcionamiento básico de un rectificador controlado a un convertidor, sea CD. ¿O de dónde viene su nombre? Más bien, digámoslo. Va a cambiar algo de la parte de conmutación. Recuerden que la carga inductiva me varía un poco el comportamiento por corrientes de mi, de mi circuito. Entonces, igual que en el circuito con diodos, tengo por clasificación por número de fases, ¿sí? Entonces acá ya tengo dos controlados, que son los que yo voy a trabajar, ¿cierto? Y los clasifico en su número de fases y por aprovechamiento de la onda. Y son los controlados. Solamente tengo con tiristores. ¿Listo? Ya los de diodos ya no aplicarían para esta parte de nuestros contenidos. ¿Listo? Estos ya no. Ni semicontrolados. Solo vamos a enfocarnos en controlados. ¿Listo? Y se comportan de esta manera, creo que les decía hace un momento. También voy a tener unos que pueden ser equivalentes a estos, pero no con bidireccional, sino no con antiparalelos, sino con triángulo. Con los SC. Entonces, bueno, nuestro pool de ecuaciones se mantiene, ¿sí? Pero entonces aquí ya, por ejemplo, para mi R, ¿sí? Voy a tener que va entre alfa y pi. ¿Sí? Y esta es mi solución, ¿sí? Ya tengo ese menos coseno de omega de t entre alfa y pi. Aquí cuando vea un L, pues voy a tener entre alfa y beta. Y si aplico para alfa y pi, esta es la que me va a dar. ¿Va?
Y voy a tener, esto vamos a utilizarlo para algunos ejercicios, que va a ser el voltaje máximo de salida y el voltaje normalizado. Aquí me faltó nada. Que va a ser un BDM, que me va a ser el voltaje máximo, que ya vimos que era el BM sobre pi, ¿cierto? Es el voltaje máximo que yo puedo obtener. ¿Cuándo obtendré ese voltaje? Cuando mi alfa, ¿cuánto tenga que valer? Entonces, en cuenta que ese voltaje es para cuando tenga mi semiciclo completo. Cuando este alfa, ¿cuánto valdría? Cero, ¿sí? Entonces, cuando este alfa vale cero, me va a dar Bm sobre pi, que es el mismo que hago con un diodo rectificador, ¿cierto? Ese es el voltaje máximo que voy a tener acá. Si yo empiezo a variar alfa diferente de cero, ¿sí? Aquí ya empiezo a correr y ya no tengo el voltaje máximo. Solo cuando alfa vale cero, tengo el voltaje máximo, que es igual al de un diodo rectificador. En base a ese voltaje máximo, puedo obtener yo las diferentes n's, que va a ser voltaje normalizado para diferentes valores de alfa. ¿Listo? Eso es lo que tengo ahí, los valores normalizados. Y el voltaje RMS se mantiene, va a manejarse exactamente igual como lo veníamos manejando entre alfa y pi, y como les decía antes, ya cambia, es que aquí ya no es de cero, sino de alfa hasta pi, y cuando tenga un L acá, pues no va a ser un pi, sino un beta, ¿cierto? Aquí va a ser un beta cuando tenga una L, tenga un RL. Entonces también encontramos que ahora tenemos que vamos a tener un omega de t cuando valga alfa, que va a ser mi ángulo de retardo o de disparo. Cuando tengas, no, esto no es una fórmula, esto aplica solo para un desarrollo. Entonces vamos a entrar a manejar alfa, que es el valor del ángulo de retardo o de disparo para mi circuito con tiristores. El B sub m sigue siendo mi valor máximo. El BCD o B sub O, que va a ser este de acá, el BCD, el valor promedio de mi señal en rectificada, y el BDMS sobre mi carga. Eso es lo que vengo. Esta sí, cuando es de alfa a pi, me va a dar este valor. Si tengo un beta acá, ya me toca evaluarla entre alfa y beta. ¿Listo? Pero si es entre alfa y pi, me va a dar esta ecuación que está al final. Eso es lo que tengo. No es más. Si se encuentran más ecuaciones, cambia son los intervalos nomás. Igual tengo mi eficiencia, que va a ser PCD sobre PCA, el factor de forma, que va a ser el BRMS sobre el BCD, el factor de rizado, que es el factor de forma al cuadrado menos 1, aquí me falta el paréntesis, el factor de uso del transformador, que es el PCD sobre el BS por IS, y el voltaje inverso pico, que es igual al BM, se mantiene también. Aquí también seguimos teniendo en cuenta o pensando para nuestros circuitos que el Vin es totalmente sinusoidal, el voltaje de alimentación de mi circuito, que tenemos diodos ya no sería sino tiristores ideales, ¿sí? Y que el factor deseado siempre será, no, que no aplica al 100% tampoco. Las componentes armónicas 0, 0, el factor de forma ya tampoco aplica, ya no va a ser 1. El factor de reserva también varía dependiendo de mi circuito, igual que el factor de transformador. ¿Por qué? Porque esta PCD, ¿sí? Este BCD, este BRM, este PCD, ya van a depender es de estos valores de acá. De que para cada alfa yo voy a tener un BCD diferente. Entonces ya el factor no va a ser dependiendo del circuito, sino del uso de aplicación que yo quiera darle a ese circuito. Entonces, ¿qué más encontramos acá? Lo que les decía hace un momento. Como voy a tener únicamente un semiciclo positivo, entonces este rectificador de media onda, carga netamente resistiva, bueno, aquí tengo mi alfa, bueno, miremos mi circuito, va a tener mi secundario, mi tiristor, ¿sí? Ya tengo acá mi gate,
y mi carga resistiva. Acá tengo mi V sub O. Entonces, mi tiristor, igual que en el diodo, me va a conducir únicamente en polarización positiva. Es decir, que solo tengo esta... Solamente voy a tener voltajes en el semiciclo, o sea, en valores positivos. ¿Sí? Y al igual que mi corriente, solamente va a fluir en un sentido. Así que solamente voy a tener corrientes de valores positivos. ¿Sí? Entonces, me va a conducir únicamente o me ha permitido operar o trabajar únicamente en el cuadrante 1 de mi gráfica de voltaje corriente. ¿Qué es ese alfa? Ese alfa es el pulso que entra aquí. Es un pulso, un valor, una corriente de activación. ¿Mm? Cuando entra esa corriente de activación, en el momento que entra esa corriente de activación y mi tiristor tiene polaridad más menos, y este pulso entra aquí positivo, en ese momento es cuando decimos que entra alfa. Y comienza mi conducción. Esta de acá, la primera, vendría siendo mi voltaje de fuente, mi V sub S. Sí, esta de acá. Esta es de acá. Este V sub O es el voltaje que cae sobre mi R. Esta de acá. ¿Cuál parte está cayendo? La señal que está en el intervalo de tiempo entre alfa y pi, que es cuando tengo mi cruce por cero de mi señal sinusoidal, de mi señal de fuente. En ese intervalo de tiempo es cuando tengo conducción también de corriente, que sería esta señal de corriente. Esta sería I sub O, que es la corriente que fluye por esa mallita. ¿Mm? ¿Por qué hasta pi? Porque nuevamente repito, cuando hay cruce por cero en mi señal que pasa de ánodo a cátodo sobre mi SCR, hay desactivación del tiristor porque la corriente entre ánodo y cátodo pasa por debajo de mi corriente de sostenimiento. Entonces, en ese punto donde mi corriente vuelve a cero, se desactiva mi tiristor y vuelve a cero. Esta señal que está acá, la última que tengo, que es el B sub 1 o B sub T1, es la señal que cae o que queda sobre mi SCR. Esa señal es la que yo podría observar acá en sobre T1. ¿Listo? Te recuerden que todo lo que no llega a la carga queda en el SCR. Llega este pedazo de acá, este pedazo que es el que le falta, es el que está llegando a mi carga, que es este de acá. ¿Listo? Entonces, a grosso modo, eso es lo que tenemos de lo que serían los circuitos rectificadores controlados o convertidores AC a DC. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Todo claro? Ok, ya como les venía diciendo, entonces, para este caso, entonces aquí tenemos que alfa va a ser el instante de omega de t cuando yo tenga cuando comience la conducción ¿de qué? De mi diodo, de mi SCR, ¿listo? Entonces, ese sería mi valor de alfa. Alfa, pregunta Sebastián en el chat, ¿que de qué depende alfa? Como les decía antes, en este caso que tenemos un SCR, la condición de alfa para que exista alfa
para que se active aquí la conducción acá en este SSR, es que mi SSR esté polarizado más en el ánodo y menos en el cátodo, y que entre ese impulso de corriente o ese valor de corriente sería un positivo con respecto a mi cátodo, y que tiene que tener un valor de corriente suficiente para para que alcance el valor de mínimo de activación del SSR. Por ejemplo, puede ser 5 voltios, 4 voltios, hablando de voltaje. Hablando de corriente, pues ya depende del valor aquí se coloca una resistencia, y ya dependería del valor que necesite el, ¿qué? el SSR para ser activado. Idealmente son pues pequeños, ¿no? Los voltajes son pequeños y no tiene que ser alta la corriente ahí. Digamos que a modo de ilustración, que si este es el voltaje el besugo que está cayendo ahí es ese. A ver si colocamos acá uno con azulito. Entonces, acá yo tendría que en este punto, la línea que yo estoy pintando en azul sería la señal que entraría por el gate. Entonces, cada vez que hay activación, tendría una señal que me está activando el gate, un impulso que entraría por acá donde dice control de puerta, por el gate. Eso sería lo que estaría llegando al gate, que sería lo que me activaría la, ¿qué? El DCCR cuando tenga polaridad positiva acá y negativa acá. Uy, perdón. Ingeniero, Mira, esa compuerta físicamente en un circuito físico se conectaría al mismo circuito que estamos trabajando. sería más o menos como el que tengo acá, mira. Entonces acá con este potenciómetro yo variaría la cantidad de corriente que llega aquí a la compuerta. Y entonces, dependiendo del nivel de corriente que esté llegando acá, se va a polarizar en un nivel, en una parte, en un valor exacto, digamos, diferente. La línea rosada es la que está llegando aquí a la lámpara. ¿Sí? Esta forma de onda rosada, esta de acá, es la que está llegando a la lámpara. Dependiendo de cuándo mi corriente sea suficiente con respecto a la señal de voltaje que está llegando a los extremos del nodo de cátodo, va a activar mi SSR. En este caso yo puedo hacerlo de esta manera, con un potenciómetro y variando la corriente acá. Vamos a recordar algo. ¿Se recuerdan cómo hallo la potencia por definición? Recuerden que la potencia es la cantidad de energía que está cayendo, ¿sí? Y la potencia también es igual a la integral de B por integral de I, ¿cierto? Esa es la potencia que está llegándole a mi carga.
Entonces, cuando yo varío esto, esta corriente, esta cantidad de corriente y esta cantidad de voltaje que está llegando a mi carga, lo que estoy variando realmente es la cantidad de potencia que está llegando a mi carga. Mira, entonces sería V cuadrado de MS sobre L. Esa sería la potencia que está llegando a mi carga. ¿Sí? Cuando ocurre eso, en este bombillo hablando de esta lámpara, ¿qué significaría cuando está llegando a más potencia en luminiscencia? Mayor luminiscencia, ¿cierto? Si llega más potencia, mayor luminiscencia. Entonces, esto es lo que yo controlo al controlar el disparo o la cantidad de tiempo que conduce mi señal. Dentro de más tiempo conduce mi señal, pues mayor energía le está llegando a mi carga. Eso es lo que estoy haciendo acá yo. ¿Cómo lo controlo? Con la cantidad de corriente que le coloco a la puerta. ¿Listo? Entonces, a grosso modo, eso es lo que nos falta por ver ahí. Pero lo que les digo, las ecuaciones cambian son los intervalos únicamente y no es más. ¿No? Es el mismo principio. Entonces, ahora tengo, con esta compuerta, yo decido cuándo se activa al comienzo. ¿Mm? Cuándo comienza a rectificar mi circuito. Es lo que yo estoy decidiendo ahí. Y decidiendo eso, decido cuánta cantidad de energía le va a llegar a mi carga. ¿Listo? Quería dejar eso como introducción para que ya la semana entrante vemos esta parte que nos falta y un par de ejercicios de rectificadores controlados. Para ya dar rectificadores controlados ya quedaría visto. ¿Listo? Estimados estudiantes. Sí, señor ingeniero, muchas Bueno, entonces quedamos ahí. Por favor, Jason, queda pendiente, nos comunicamos. Entonces, buen resto de día, fin de semana, muchachos. Dios me los bendiga. Preguntas, por favor, las que ustedes consideren y que tengan, me las hacen saber, por favor, con mucho gusto. En lo que pueda les colaboraré. Vale. Chao, Sebas, Dios lo bendiga. Amén, amén, Cebitas. Bueno, muchachos, bendiciones y feliz fin de semana. Que estén muy bien. Chao, Lady, Dios la bendiga, que estén muy bien. Hasta luego, ingeniero. Bueno, Johan, Dios lo bendiga. Buen fin de semana, hombre. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, ustedes, chao, que se me echó Miguel. Hasta luego, profesor. Chao, Alejandro, que estés bien, buen fin de semana. Dios te bendiga.